La ansiedad social es una herida invisible que muchas veces se esconde detrás de sonrisas forzadas, silencios incómodos y excusas constantes para evitar el contacto humano. Quien la padece lo sabe, no se trata simplemente de timidez. Es un estado vibracional profundamente afectado por memorias, traumas, condicionamientos y percepciones distorsionadas sobre uno mismo y sobre los demás. Es como si existiera una desconexión entre el ser y el entorno, una ruptura en el flujo natural de energía que debería circular libremente entre el interior y el exterior. Comprender la ansiedad social va mucho más allá de etiquetas clínicas. Es sumergirse en capas más profundas de la conciencia, donde habitan las raíces emocionales y energéticas que sostienen este patrón. Lo primero que necesitamos entender es que toda emoción tiene una frecuencia. Esto no es solo un concepto espiritual, sino también respaldado por estudios en el campo de la neurociencia y la física cuántica aplicada a la biología. El Dr. Joe Dispenza, por ejemplo, explica que emociones como el miedo, la vergüenza y la inseguridad vibran en frecuencias mucho más bajas que estados como el amor, la compasión o la gratitud. La ansiedad social nace de un campo vibracional marcado por el miedo al juicio, la sensación de no encajar y la necesidad constante de protegerse de una amenaza que, la mayoría de las veces, no existe en el plano físico, sino en el campo mental y emocional. La mente, condicionada por experiencias pasadas, proyecta un peligro donde solo hay presencia. Muchas de esas raíces comienzan en la infancia. Una mirada de desaprobación, una palabra dura, una experiencia de rechazo o humillación, todas esas vivencias dejan marcas en el campo emocional. El cuerpo las registra. El subconsciente las almacena. Y con el tiempo, esos registros se convierten en filtros con los que interpretamos la realidad. El niño que oyó que hablar demasiado era molesto puede crecer con miedo a expresarse. El que fue comparado, criticado o ignorado puede desarrollar la creencia de que no es suficiente. Estas creencias, incluso inconscientes, moldean la forma en que nos mostramos al mundo. Es como si lleváramos un código invisible que dice, no perteneces. Serás juzgado. Serás rechazado. Y ese código vibra. Envía señales. Moldea la realidad a nuestro alrededor. Si miramos con ojos espirituales, entendemos que todo es energía. Y cuando hablamos de sanar la ansiedad social, no se trata solo de cambiar el comportamiento, sino de transformar la frecuencia del campo energético que sostiene ese patrón. Esto comienza con la conciencia. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Reconocer que el miedo que surge frente a una interacción no es tu verdadero yo, sino una memoria vibrando en tu campo. Cuanto más observas este patrón sin resistencia, más comienza a disolverse. La sanación no es inmediata, pero comienza en el preciso instante en que eliges no luchar contra ti mismo, sino abrazar lo que sientes con presencia y compasión. Existen prácticas que ayudan a elevar esta frecuencia vibracional. La meditación, por ejemplo, es un puente entre el estado de contracción causado por la ansiedad y el estado de expansión natural de la conciencia. Cuando meditas, silencias el ruido mental que alimenta el miedo. Vuelves al cuerpo, a la hora, al espacio donde no hay juicio, solo observación. Estudios con resonancia magnética funcional ya han demostrado que la práctica regular de la meditación altera áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional y el autocontrol. Pero más allá de la ciencia, hay algo más sutil que ocurre. Al meditar, comienzas a acceder a tu campo cuántico, esa parte de ti que está más allá del ego, de la personalidad y de la narrativa del miedo. Otra herramienta poderosa es la respiración consciente. La ansiedad es, ante todo, un estado de huida. El sistema nervioso entra en modo de alerta y el cuerpo responde como si estuviera ante un depredador. La respiración se vuelve corta, rápida, superficial. Cuando llevas atención a tu respiración, le estás diciendo a tu cuerpo, todo está bien. No hay peligro ahora. Respirar profundamente es un acto de reconexión. Es el portal más directo al estado de presencia. También es una forma de reprogramar tu sistema nervioso, enseñándole que puedes estar en contacto con otras personas sin sentirte amenazado. La práctica de la coherencia cardíaca, por ejemplo, ha demostrado en investigaciones que es posible sincronizar los latidos del corazón y las ondas cerebrales simplemente respirando de forma rítmica y consciente unos minutos al día. En el plano energético, prácticas como el Reiki,
la alineación de los chakras y la limpieza del campo áurico también han demostrado ser eficaces para quienes sufren de ansiedad social. Esto se debe a que, muchas veces, la persona ansiosa está absorbiendo cargas energéticas del entorno y de otras personas sin darse cuenta. Quienes son altamente sensibles, empáticos o intuitivos tienden a captar estas energías con mayor facilidad. Y si no hay una higiene energética regular, esas impresiones se van acumulando, creando una sensación constante de incomodidad y presión que se manifiesta como ansiedad. La limpieza energética, por tanto, no es un lujo ni una superstición, es autocuidado en un nivel sutil. Pero quizás el punto más transformador de este camino de sanación sea el rescate de tu propia verdad. La ansiedad social prospera en el intento de adaptarse a expectativas externas. En el miedo a equivocarse, a ser rechazado, a no encajar. Cuanto más intentas moldearte para agradar, más te alejas de quien realmente eres. Y cuanto más lejos estás de tu esencia, más frágil se vuelve tu campo energético. La verdadera sanación ocurre cuando comienzas a aceptarte por completo. Con tus fallas, tus dolores, tus sombras y tus luces. Cuando dejas de compararte, de medirte con la vara de otros, y empiezas a honrar tu propia frecuencia, tu propio ritmo, tu forma única de ser. Si nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que cada ser humano es una expresión única del todo. Y que no existe una forma correcta de relacionarse, de comunicarse o de existir en el mundo. El universo está hecho de diversidad, y tu presencia, tal como es, ya tiene valor. La ansiedad social empieza a perder fuerza cuando reconoces esto no solo intelectualmente, sino energéticamente. Cuando percibes que no estás separado del todo. Que eres parte de la red. Que tu existencia vibra y resuena con la existencia de todos. Sí, habrá momentos en que el miedo aparecerá. El corazón se acelerará, la voz puede temblar, y la mente querrá escapar. Pero puedes elegir, con gentileza, quedarte. Respirar. Sentir. Y, poco a poco, reprogramar tu campo vibracional. Con paciencia, con presencia, con amor. Porque, al final de cuentas, la sanación de la ansiedad social no está en convertirse en alguien seguro y extrovertido. Está en convertirse en alguien en paz con quien uno es.